Buenas noches, ¿cómo están? Una vez más en los cursos que organiza la empresa Rutas del Perú. Somos una empresa dedicada netamente a lo que está relacionado con actualización, tanto teórica y práctica, en conducción de vehículos, como también en maquinaria pesada. En esta oportunidad voy a trabajar dando una capacitación en base a lo que es la marca Volvo. En este caso vamos a tomar en cuenta lo que es Volvo FMX de las versiones últimas, ¿no? Lo que es iChief. Para que ustedes tengan en cuenta el curso eh, va a estar dado por mi persona. Mi nombre es Alexander Chillitupa. Yo soy técnico especialista en maquinaria pesada, ¿no? De profesión soy técnico mecánico. Ya vengo varios años trabajando en este rubro y bueno, poco a poco van a conocer un poco más acerca de mis trabajos. La empresa a la que represento está relacionado netamente a estos cursos, como les decía en un inicio. Quiero que ustedes se enfoquen y bueno, si desean alguna información adicional, les puedo enviar ah, al 100% toda la información. Lo que deben hacer es mandarme por mensaje sus datos y agregarme, ¿no? Para que ustedes puedan, en este caso, obtener la información con respecto al equipo. Bien, bueno, vamos a iniciar con lo que es características técnicas en Volvo FMX iShift. Bien, bueno, primeramente, tomando en cuenta este punto de estos equipos, las últimas versiones están viniendo ya mejoradas, tienen un diseño ya frontal, por ejemplo, un poco más resistente al que normalmente tenía antes. El objetivo del curso, en este caso, es darles a conocer sobre las transmisiones automáticas o automatizadas, ¿no? Del Volvo iShift. Como también vamos a conocer el funcionamiento personalizado, ¿no? A la medida de la preferencia del cliente, pesos del vehículo, facilidad de operación. Bueno, lo que queremos es dar una capacitación continua. Como les decía en un inicio, nosotros también damos prácticas en estos vehículos. Nos pueden ubicar por medio del WhatsApp. Los cursos son internados, 100% flexibles a las fechas, amoldados a la necesidad de cada uno de ustedes. Bien, el contenido de la capacitación que nosotros tenemos en esta oportunidad está relacionado netamente a, bueno, nomenclatura, datos técnicos del vehículo, descripción del camión Volvo, tablero de instrumentos, el sistema de transmisión, haciendo una comparación de lo que son las anteriores cajas, ¿no? Las BT con las actuales que son las iShift, arranque, apagar motor, factores que afectan el consumo de combustible, operación del vehículo en plano, subida, bajada, comportamiento del conductor, ¿no? Comentario final. Bien, para poder entender un poco más acerca de estos equipos, primero tenemos que saber la procedencia. Bueno, primeramente, Volvo, en este caso, se fabrica originalmente en Suecia, pero nosotros vamos a tener más equipos Volvos ahora ensamblados, fabricados en Brasil, ¿bien? Y viene siempre el número de chasis con la letra E, con números, ¿no? 74, la B16, Sueco 68. Cuatro tipos de cabinas. Bien, por ejemplo, vamos a tener cabina diurna, cabinas dormitorio, cabina Globetrotter, cabina tripulación, versiones Fs, ¿no? FMX, FM, solo FH, BM, FE, FL, varios modelos. Bueno, entonces, para eso, bueno, acá ustedes pueden apreciar una imagen del, en esta diapositiva, por ejemplo, ustedes pueden apreciar la nomenclatura N. Bueno, lo que están viendo ustedes en estos momentos son Volvos netamente americanos. Esto es una versión americana, ustedes lo pueden buscar de repente más información.
poniendo estas siglas, ¿no? BNR, mm, que significaría, por ejemplo, Volvo de uso normal, ¿no? La cabina es normal, así que, bueno, a veces los que tenemos un poco más de referencia con los modelos anteriores en Volvo encontrábamos antiguos, ¿no? El NH, el NL, por ejemplo. Pero ahora ya tenemos acá otros modelos. Estas son las versiones actuales. Si ustedes ven estos modelos, son americanos, no son, no son procedencia brasileña, son netamente americanos. Ya, bueno, ustedes están viendo ahí unas alternativas. BNX, por ejemplo, ¿no? Algo similar a un Volvo FMX, sino que por la cabina, la distribución, incluso la caja que es americana también, caja Fuller en estos modelos, es distinta. Y tenemos las versiones Fs, por ejemplo F, ¿no? FH, FMX, el FM, el FFL, BM, esos sí son versiones europeas o bien de procedencia brasileña. Nosotros encontramos de FMX. Bueno, basta con saber nada más las denominaciones, ¿no? M es mediano, F frontal, cabina frontal y X de uso extremo. Por eso tiene esa denominación. Para poder entenderlo de mejor manera, por ejemplo, la FH con la FM, sus cabinas no son iguales, como podrán ver ustedes. Entonces, es básicamente por el ingreso a la cabina. H significa height, o sea que significa que es una cabina alta. Bien, pero con un ingreso bajo, o sea, tiene 3 gradas para poder subir y llegar a la cabina, a la estación del conductor. M es mediano, indicaría que es de una cabina de uso mediano. L es low, ¿no? Bueno, que parcialmente la cabina es baja, es para camiones pequeños. Bueno, ustedes pueden apreciar ahí en la imagen para que tengan en cuenta ustedes. Entonces, podemos apreciar esta imagen. La cabina diurna es la que no tiene cama, por ejemplo, no tiene camarote. Cabina dormitorio, también en este caso sí tiene dormitorio, pero son medianas. Y las cabinas trotamundos o globetrotter, pues, son cabinas altas con camarote. Y las cabinas de tripulación, que bueno, en este caso ya son para otro tipo de servicios, ¿no? Ya sea compañía de bomberos, otros modelos son cabinas más pequeñas para camiones menores, pero con un acceso en este caso de un promedio de 12 personas pueden entrar a este tipo de cabinas. Bueno, si la cabina diurna, para ver un poquito más, entender un poquito más esto. Su altura interior, ¿no? Sobre el turno del motor, 1,57 es la altura de esta cabina. La cabina dormitorio, la que es de unos 57 también, ¿bien? Y, y en este caso la Globetrotter mide un promedio de 1,96. Es alto, ¿no? Entonces, ya tenemos la cabina tripulación. Bueno, la altura interior de 1590. Bueno, su longitud exterior es de 3 metros y entre 30, ¿no? En promedio, el ancho es 2,449. Bueno, estamos observando ahí, ustedes se estarán dando cuenta las diferencias que hay. Vamos a las clasificaciones de modelos, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a encontrar acá un modelo anterior, ¿no? La FMX 440 6x4. Bien, ahí ustedes pueden apreciar el modelo que nosotros vamos a tomar en cuenta es este. 6x4 se denomina por los 6 puntos de apoyo y 4 de fuerza. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de 6x4. 440 viene a ser la potencia del motor. Pero bueno, vamos a seguir observando un poco más para que ustedes saquen algunas conclusiones. Este es un FMX también, pero 480. 8x4. 8 puntos de apoyo, 4 de fuerza. Bien. Tenemos un FMX 500. También 8x4. Bien. 500, 520, 10x4 también. 100 pies le podemos llamar también a este equipo. ¿Mm?
Bueno, ya ustedes están viendo la diferencia. Entonces vamos a este punto. Empecemos primero por la denominación de las tracciones. Punto de apoyo se le denomina a los lugares o a los puntos que cuenta un vehículo donde lleva la fuerza y donde están montados los neumáticos. No indica la cantidad de neumáticos que tenga, sino los puntos están relacionados con las fuerzas. En este caso ustedes pueden ver en esta imagen son 6 puntos rojos, ¿no? 6 puntos de apoyo, pero en este caso son 4 de fuerza. Eso quiere decir que atrás está la fuerza. Atrás está la fuerza. 6 por 4. Si sería 6 por 6 es porque todos deberían tener fuerza, ¿no? Para eso ya tendríamos una caja de reenvío, ¿no? 8 por 4 de la misma manera. Y aquí ustedes pueden apreciar. Bien, pueden apreciar ustedes mmm, dos tipos, ¿no? Modelos tractos y abajo tenemos modelos de camiones. O sea, arriba tenemos las versiones de toda la fabricación en Volvo. Este es netamente de Volvo, es exclusivo de Volvo. Eso quiere decir que Volvo fabrica todos esos tipos de camiones. Estoy agrandándolo, ustedes pueden apreciar. 6x4, por ejemplo, es un tracto camión 6x4. Eso quiere decir que un remolque puede entrar en la parte posterior, ¿no? Ahí ustedes pueden apreciar. En camiones ya también. Eje rígido, camión. 6x4, 8x4, 6x2 también encontramos. 10x4. Bien. Son netamente la fuerza o la tracción en fabricación del equipo. O sea, Volvo fabrica así. Actualmente los que están cerrados en círculos son los que están en nuestro mercado. Vamos al motor. Conociendo el motor. El motor que lleva este equipo es un D13A. O sea, estamos hablando, y quiero ser claro en este sentido. Muchas veces cuando me preguntan qué diferencia entre un motor 440, 480, un motor 500, es el rango de potencia, más no la verificación del motor, o sea, más no los componentes del motor, ni la cilindrada. ¿Por qué? Porque D13A significa diésel de 13 litros de la generación A, o sea, primera generación, con Euro 5. O sea, ¿qué significa eso? Que tiene una actualización moderna en lo que es parte del medio ambiente. El Euro 5 está relacionado netamente con la fabricación de un componente que se llama en Volvo AdBlue, que hace posible de que se regenere y sea menos contaminante en síntesis, ¿no? Pero vamos a ver un poco más. Por ejemplo, los Volvos 500 ya son Euro 6. Entonces, ¿qué significa eso? Que un Euro 6, como pueden apreciar ustedes, ya tiene unos componentes adicionales, una combinación de eje R. El eje R ya está desde los motores con Euro 4, desde del 440, por ejemplo. Bien. Bueno, ¿qué significa EGR? Recirculación de gases de escape, DPF, filtro de partículas diésel, SCR, catalizador de reducción selectiva. Entonces, en síntesis, hace que la contaminación antes de que se vaya afuera, se quede en este componente, se transforma en dióxido de carbono. Son filtros que están en el sistema del escape, para que al momento de que trabaje, si desean van a estar viendo esta parte, lo pueden leer de mejor manera. El motor genera monóxido de carbono. Pasa a un inyector que se llamaría ahora séptimo inyector. Bien, ese séptimo inyector, como su nombre indica, inyecta, pues, ¿no? Y controla prácticamente para que controla la cantidad de AdBlue. Lo pasa al filtro, de ahí se reduce en el catalizador o en el sistema de escape. Y por último, sale al medio ambiente prácticamente agua. Ustedes van a ver ahora en las máquinas nuevas, en los motores nuevos,
se transforma en agua, en líquido. Ahí van a ver que gotea. No es como en los carros antiguos. En un carro antiguo, cuando ustedes veían o ven que está goteando agua, en un carro antiguo por el escape, que no tiene este sistema, es porque está pasando, es porque en realidad hay un problema. En este caso no, acá es porque el sistema del escape, por más emisiones que genera, pasa por este sistema y esto lo transforma en agua. Así por todo ese cambio, ¿no?, que se está dando por el medio ambiente. O sea, es un cuidado que hace el Euro 6 al medio ambiente. Viendo desde ese punto, nosotros lo que queremos es que ustedes tengan una idea más clara de lo que es el motor. El motor Volvo D13A puede venir por rangos de potencia. Por ejemplo, estamos hablando de un motor de 13A de 400 HP, como pueden ver ustedes en la imagen. Es un D13A de 400 HP que estaba, por ejemplo, o que está incluso, hasta se fabrican en los camiones Volvo, FM, BM también lleva 400, ¿ya? Normalmente trabaja en rangos de potencia. Vamos acá, miren, este es un 435, comúnmente llamado motor 440, pues, ¿no? A lo que ustedes le conocen como los Volvos 440. También es motor D13A, 465 o 480 como le conocen. También es motor D13A. 500 también es motor D13A. Entonces vamos a este punto. ¿Por qué la diferencia? ¿A dónde viene todo esto? A este punto. Ahora me van a entender con este cuadro. Lo que son los equipos Volvo se diferencian netamente por la potencia que se da en fábrica a cada motor. El D13A, por ejemplo, es menos potente al 440. De lejos se ve, ¿no? 400 HP o horsepower o caballos de fuerza. ¿Pero por qué? Porque este genera un torque en 1050 1400 RPM de 2000 newton metros. Vamos a este punto para que me entiendan. Ayer, bueno, las veces que yo capacito, siempre tratando de utilizar términos técnicos para poder entenderlo, ¿no? Pero no entrando mucho en profundidad para no aburrir de repente en el curso por términos así, sino a familiarizarlo a lo que nosotros necesitamos. Torque es lo que genera el motor. ¿Y qué es torque? Es igual a decir fuerza. Es lo mismo. Entonces, si hablamos desde ese punto, el torque es la fuerza circular que genera el motor. Eso es lo que significa torque. Muchas veces cuando hablamos de estos equipos, en lo que es conducción para capacitaciones, ustedes siempre tienen que entender que el término que vamos a utilizar más es el torque. O sea, ¿qué genera el motor? Torque. No es que esté mal decir genera fuerza, es lo mismo, son sinónimos. El detalle es que la fuerza es genérica. Puede ser fuerza lineal, puede ser fuerza horizontal, vertical, ¿no? Pero cuando hablamos de torque es específico, es netamente la fuerza giratoria. O sea, estamos hablando de que, un ejemplo, cuando quiero abrir una botella de gaseosa, utilizo fuerza para abrirlo. En ese momento estoy haciendo torque. ¿Y qué he hecho con eso? He utilizado una determinada cantidad de mi fuerza para poder abrirlo, ¿no? Una botella gaseosa. Es igual el motor. El motor, para girar, en cada giro hace un torque. Y cada giro en el motor se llama RPM, revolución por minuto. Por eso es que hablamos de los mínimos, ¿no? El mínimo, ¿cuánto es en un motor? Por ejemplo, en Volvo es 600, pues, ¿no? En un camión, otro tipo de marca, 600. Normalmente 600 en ese tipo de vehículos. Entonces, 600 RPMs, revoluciones por minuto. Pero no es todo, pero no es suficiente. O sea, estamos hablando de que 600 es el mínimo para que esté prendido el motor, pero no es un torque suficiente para que pueda desplazarse. Por eso es que ahí dice torsión máxima, ¿no? Torque máximo. De 1050 a 1400 ya puedes desplazarte con el vehículo, o sea, puedes hacer cambios a esas revoluciones, ¿no? Cuando ya hablamos de potencia máxima neta del motor, o sea, en otras palabras, para que llegue a 400, por ejemplo, no va a ser P1400, será P1800, su potencia máxima. O sea, tienes que darle el torque máximo al motor. Pero estamos hablando de potencia. Pero acá, para poder entender por qué es 400, por qué es 440, es porque el torque, para que en ese momento pueda tener esa determinada fuerza giratoria, ne-
necesita 1400 RPM. ¿Y cuánto se genera? 2000 newtons metros. ¿Qué significa eso? Nm. 2000 Nm, dice, ¿no? Ahí ustedes están viendo 2000. También van a encontrar en el 440 2200, en el 480 2400 y en el 520 o motor 500 también y 2500, ¿no? Estamos hablando de que, ¿qué es el newtons metros? Es el momento de fuerza. O sea, ¿qué significa eso? Significa que cuando tú abres, o sea, vamos otra vez a un ejemplo básico para que me entiendan. Cuando tú abres una botella de gaseosa, en ese momento estás generando fuerza, estás generando un momento de fuerza. Entonces, para que se haga un giro cuando abres una gaseosa, haces newtons metros, pero nosotros lo basamos pues a nuestra fuerza. Nosotros no tendríamos que tener un medidor, ¿no? De newtons metros para saber con cuánto de fuerza hemos abierto una botella de gaseosa. Pero para poder determinar eso existe el torquímetro, por ejemplo, ¿no? En lo que es mecánica. El torquímetro es una palanca que tiene sus medidas. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos ajustar un perno, un ejemplo. Igual es en la máquina. De forma electrónica, mide, por ejemplo, cuánto necesita para poder trabajar esta máquina. Entonces, a esta máquina lo han configurado para que en el momento de fuerza haga 2000 newtons metros. O sea, el giro que hace, o sea, el arranque que hace esta máquina es con 2000 newtons metros de fuerza. Vamos a lo que es una comparación. O sea, necesita un promedio de 2000 newtons metros, 1000 kilos. O sea, en una vuelta hace 1000 kilos de fuerza, con 1000 kilos de fuerza. Es como si yo tuviese 1000 kilos y podría levantar un carro, por decir, ¿no? En 440 ya no es 2000, sino 2200. O sea, el giro se ha vuelto un poquito más fuerte. 2200 newtons metros. En 480 se ha vuelto más fuerte. 2400. Y en 520 o en 500 HPs, 2500 newtons metros. O sea, más rápido la fuerza. El giro es más fuerte. O sea, ¿qué quiere decir? Que le han aumentado más momento de fuerza a estas máquinas. Por eso es que los motores que nosotros tenemos para el 440, para el 480, para el 500, son los mismos, pero con venidos de fábrica con diferente rango de potencia. O sea, obviamente un motor 500 va a consumir más que un motor de 440, pues obviamente iba a tener más fuerza. Pero muchas veces a veces tenemos ideas, ¿no? No erróneas, pero más que nada por la práctica, por la conducción. Comparamos, ¿no? El 440 tiene arranque, dice, tiene salida. Claro, en cambio el 480 a veces como que sufre porque una de las llantas de la dirección, el segundo eje, flota y nos jala, dicen, no, no tanto es por ese lado. En arrastre va a tener más potencia, obviamente, porque tiene un motor 480 HP. Entonces, en síntesis, la capacitación para el FMX o para lo que son motores, cuando ustedes escuchen capacitación a FMX, todos son iguales cuando hablamos de motores. ¿Cuál es la diferencia en el FMX? El 440 con el 480 viene con cajas 3x3 y iShift. Ahí sí viene opcional. En cambio, los motores 500 todos son iShift. Y el 480 en su mayoría ahora están viniendo con iShift. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que simplemente ha mejorado la tecnología. Entonces, ya solamente es parte publicitaria, ¿no? El decir capacitación 500, en Volvo 500. Es lo mismo, señores. Es lo mismo. Hay muchas personas que a veces no tienen esa idea y simplemente lo venden el producto de otra forma, ¿no? Entonces acá ustedes van a poder sacar su conclusión. Por ejemplo, D es diésel, 13 es la cilindrada. Todos son motores de 13. No van a encontrar ustedes motor de 10, de 12 para el FMX. Todos son de 13. A es la generación del motor y 500 la potencia con la que está viniendo actualmente estos motores. Están mejorados, por decirlo así. No se confundan también. El FMX es una máquina que ha estado viniendo desde el año, un ejemplo, bueno, a ver, vamos trabajando acá a nuestro mercado desde el 2010, 2011, ahí Volvo FMX. 440 FMX. ¿M? Pero también tenemos Volvo 2015, Volvo 2016. Eso es el año de versión. O sea, la versión, el FMX es desde el 2010. Otra cosa es decir, año de fabricación. O sea, el FMX se fabrica desde el 2011 hasta el 2000, hasta la fecha. Entonces, si nosotros vemos desde ese punto, ¿en qué ha variado? En la potencia del motor. Ya no se fabrican 440 FMX, ¿no? Sino en su mayoría son todos FMX motor 500, ¿no?
con mayor capacidad, 22 toneladas en carga. Así como también se fabrican transmisiones, también se fabrican motores, perdón, se fabrican transmisiones. Las transmisiones son BT, Volvo, transmisión 2514B. O sea, ¿qué significa 25? 2500 newton metros. O sea, su momento de fuerza, o sea, al girar, al arrastrar carga, es de 2500 newton metros en fuerza. 14 cambios y accionado por cables. Lo son las cajas 3x3, por ejemplo. Como también tenemos la BT2814B, o sea, mejorada, pues, ¿no? Más fuerza. Y estas son las AT 02612F, dice, ¿no? A, automático, transmisión con overdrive, 2600 newton metros, 12 velocidades y generación F. Bueno, si lo ponemos en números, estamos hablando de la sexta generación. En síntesis, AT son las cajas iShift, automática transmisión. O sea, su nombre técnico es AT, transmisión automática. Especificaciones, bueno, tenemos varios, ¿no? Tenemos la AT24, AT26, ATO26, con la con sobremarcha. Por ejemplo, la última, la ATO, es la que trabaja con los iShift de volquetes. La de arriba, la primera que ven en la línea, comando directo, esos son para buses, por ejemplo, también iShift. El puente posterior también se mejora. Si hablamos del puente posterior, estamos hablando de dos tipos de puentes posteriores. Toda la nomenclatura que ustedes están viendo es Volvo. Cuando hablamos de Volvo es Neto Volvo, hablamos de Scania, Mercedes, cada uno tiene su propia nomenclatura. El puente posterior es tipo tándem en ambos, simple reducción, 23 toneladas de carga, 70 toneladas de arrastre y la última generación, ¿no? Y los últimos son los Volvo, de 100 toneladas de arrastre. Este, por ejemplo, son los anteriores, como pueden apreciar, en sus mandos finales relativamente son más pequeños, su mando diferencial relativamente es menor, su caja de reenvío, la parte que estoy agrandándolo, bien, esa es la caja de reenvío, o en las camionetas le llamamos pues, caja de transferencia, pues, pero en camiones se llama caja de reenvío. Ya lo han visto ustedes, se estarán dando cuenta. Ahora vean ustedes la diferencia con los actuales puentes posteriores. Como verán, un mando final o cubos un poco más robustos, más ancho, un caja de reenvío también un poco más potente, engranajes más grandes. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que tenga más capacidad en carga y en arrastre. Entonces, 100 toneladas arrastra. Se puede jalar pues otro camión, ¿no? Y bueno, este es el tándem. Ustedes ven esos brazos juntos. En otras palabras, una de las llantas de atrás entra un hueco, el otro sigue manteniéndolo recto la caja. Eso se le llama tipo tándem. Bien. Bueno, tenemos las cajas de cambios para Volvo. Tenemos tres tipos. Primero están las cajas de cambios manuales, las automáticas y las semiautomáticas. En síntesis, semiautomáticas son las cajas 3x3. Y las cajas de cambio automáticas son las cajas iShift. Las cajas manuales son las cajas, bueno, como referencia, las cajas en las que no tienen rango ni split, sino netamente son cajas de mecánicas, ¿no? En la que el conductor hace el cambio. Esta es la caja 3x3, ¿no? Creo que la mayoría ha visto este tipo de transmisiones. Nosotros trabajamos con este tipo de transmisiones también para dar un poco más de conocimiento en lo que es la transmisión, el conocimiento, el funcionamiento. Y bueno, también tenemos el iShift. Cuando hablamos de la caja BT, es esta cajita de 14 cambios, ¿bien? Con la C que es crawler, ¿bien? 14 cambios en total. Bueno, si hacemos la sumatoria, fácil de deducir, miren. ¿Por qué 14 cambios? Bueno, ahí ustedes están viendo primera, segunda, tercera. Levanto el range. Estamos hablando de que todos se han vuelto en altas, cuarta, quinta, sexta, al doble, ¿no? Tengo el split. En cada cambio entre el split lo duplica, ¿no? Estaríamos 6 por 2, 12 cambios en los números. Más 2 de crawler. Serían 12, 14 cambios. Y retro entran los 4. O sea, ¿qué significa eso? Que
con estos botones, tanto en arriba como en abajo, entra el retro, por eso se suma 4 cambios en retro, pero no se suma en los cambios totales, porque el retro no es un cambio sincronizado, por eso es que no se suma. Bien, 4 cambios en retro, 14 cambios en total, 12 sincronizadas, y esas dos que faltarían para las 12 sincronizadas serían las de crawler. Bien, entonces aquí continuando, ¿no? Tenemos el cárter del embrague, el split, la zona básica, la parte reductora, el range, en el que, dense cuenta ustedes, tengo 3 engranajes en la zona básica, primera, segunda y tercera, empezando del lado derecho. Se juntan con los engranajes de abajo y, bueno, hacemos los cambios, ¿no? Primera, segunda y tercera, y uno de retro en el de abajo, por eso es que hay 4 engranajes. Estos se duplican gracias a la parte posterior de la R. En este caso, R es el range, el rango selector de alta y baja, es el que lo duplica. Estaríamos hablando de 6 cambios, pero ¿no? Como son 3 engranajes simples, por 2 de este ya son 6. Y este es el split, o sea, gracias a esta parte de acá, todos se duplican al doble. Y ahí, así es como se tiene los 12 cambios más el crawler, serían 14 cambios. ¿Qué cosa es el rango? El rango selector, el range, como verán ustedes su disposición, es un mando final también. Es un conjunto de un solar y sus planetarios. Engranajes solares son los amarillos, perdón, el naranja, el central, y el planetario serían los amarillos por una corona, lo que es el verde. Entonces, cuando está en primera, segunda y tercera, en bajas, primera, segunda y tercera es cuando el engranaje central está en horario y los amarillos están antihorario, o sea, lo está aguantando, lo está reduciendo la velocidad, le está aumentando la fuerza. Bien, pero cuando estamos en altas, cuando liberamos el rango, presionamos el rango selector, el range, entonces todos se vuelven en horario, los amarillos y el naranja, todos en horario, o sea, se libera. Entonces eso hace que tenga un poco más de velocidad. Esa es la función del rango. Y este es el split, simplemente se darán cuenta que es un engranaje que aguanta las fuerzas. Entonces, primera, primera más lo vuelve, ¿no? Segunda, segunda más, tercera, tercera más, cuarta, cuarta más, quinta, o sea, entra en todos, ¿no? Entonces lo duplica el cambio. Por eso es que de esos 6 que tenemos con el range, tenemos con este al doble, 12 cambios. Bien. Y bueno, entonces ya tomando en cuenta eso, veamos este pomito. La palanquita simplemente es una válvula. Eso es lo que quiero que entiendan. Donde entra aire son por esos orificios. Miren, el 1, el 21, el 3 y el 22, ¿no es cierto? Ahí están notando ustedes esos huequitos. Ya, eso es netamente para poder manipular los cambios. Es con aire comprimido. O sea, ¿qué significa eso? Que esta palanca de acá es una válvula. Esos botones que ustedes ven, el HL, lo que es también el range, el split, eso netamente trabaja con presión de aire. Y obviamente una respuesta eléctrica o electrónica desde la memoria. Entonces, si leemos un poquito, ustedes van a notar ahí el pomo de la palanca de cambios 4, dice, recibe el aire comprimido por la unidad de conexión 1. Al cambiar a la gama de baja de velocidad, el aire sale por la unidad de conexión 21. Y al cambiar a la gama alta de aire, sale por la salida de escape 3. La unidad de conexión, o sea, eléctrica, 22 suministra aire para los cambios de gama de velocidad a la válvula de relé de la reductora. Ahí está. En otras palabras, esa válvula, esa palanquita es una válvula de apertura y cierre de aire. Bien. Entonces ustedes siempre tienen que entender esto, ¿no? Nosotros hacemos los cambios con mucho cuidado y los vamos a cuidar el equipo. Bien, bueno, espero que hasta ahí ustedes hayan entendido con respecto a lo que es el curso de Volvo FMX, es amplio. Ahora vamos a empezar con lo que es el iShift. Me dan un minuto.